Pasamos al próximo panel que tiene una pregunta. ¿Qué podemos esperar de la recría en los valles y el secano? Es un panel de aplicadores de tecnología. Está a cargo de la ingeniera agrónoma Gabriela Garcilaso, del INTA Valle Inferior, del ingeniero Santiago Villalba, técnico del programa ganadero bovino de Río Negro, y de Carlos Murray, productor del Valle Medio, y de la ingeniera Verónica Favere, de la Agencia de Extensión Rural INTA Luis Beltrán. Yo voy a arrancar con un resumen de algunos aspectos que todos conocemos. En general, los productores conocen de la recría, pero queríamos hacer un repaso y comentar algunos trabajos nuevos, más modernos, para después dar paso a los aplicadores de tecnología. Obviamente la recría es la etapa que se inicia luego del nacimiento del ternero. Y es una etapa que, como todos sabemos, es crucial en animales que van a tener destino reproducción o engorde, porque como sea ese desarrollo de ese ternero destetado a los 180, 160, 200 kilos, hasta que termine su proceso de madurez y empiece la etapa de madurez sexual, porque de acuerdo a cómo sea ese crecimiento, que no sea un crecimiento deficiente, va a ser su desempeño posterior, tanto en reproducción como en engorde. Algunos valores bastante conocidos para nuestra región norpatagónica, para el este norpatagónico, en campos naturales, pensando en cargas moderadas, con años promedio en lo que es lluvias, con una producción de pasto promedio, las ganancias de peso de los terneros en general rondan los 300 a 500 gramos por día. Por debajo de esos valores, un ternerito que se recría con valores más bajos o pérdida de peso, lo que estamos resintiendo es la etapa posterior, tanto en reproducción como en engorde. En los verdeos de invierno, tanto sea en verdeos de avena, por ejemplo, en el secano, o en verdeos en las chacras bajo riego, las ganancias de peso suelen ser más altas. Y tenemos muchos datos, muchos seguimientos donde la ganancia de peso alcanza o supera el kilo de peso vivo. Nosotros, un esquema habitual de manejo de los terneros, siempre pensando en campos donde hay un cierto nivel de orden y los terneros nacen durante el invierno, hacia fines del invierno, y son destetados en el otoño. El grueso de los terneros que ingresa a la zona de bajo riego, a la zona de chacras, es en otoño, por supuesto, y después hay alguna otra tanda de terneros que ingresa en septiembre, pero la gran mayoría, ya sea porque provienen de campos con servicio estacionado o porque además, naturalmente, es la época, si trabajamos con los toros todo el año, es en la época en que se agrupan las pariciones en el invierno y bueno, los terneros se destetan en el otoño e ingresan a las chacras.
La ganancia de peso que van a tener los terneros durante la recría en las chacras es muy variable y depende, todos habrán visto, los que viven en zonas de chacras o han recorrido, que a veces nos encontramos con terneros en los caminos internos, comiendo el pasto de la banquina. Por supuesto, esos terneros van a tener una ganancia de peso muy pobre o directamente van a perder peso, y no es lo que necesitamos porque después engordarlos va a ser muy difícil. Siempre decimos que un ternero que se recrió mal, si el dueño de los terneros después se los vende a un feedlotero, ese feedlotero se va a encontrar con el problema de que son terneros que le va a costar agarrar viaje porque se criaron mal. Tuvieron una mala recría, una mala etapa de acumulación de tejidos. Entonces, bueno, la idea es que nos sigan comprando. Entonces, bueno, tenemos que asegurarnos que la recría sea buena. Para eso vamos a ver algunas alternativas de recría de los terneros en el bajo riego. Yo les decía que la mayoría de los terneros ingresan en el otoño y eso significa que provienen de rodeos relativamente ordenados, que son tropas que están con una cabeza de parición grande. Digamos, la mayoría de los terneros nacieron entre julio, agosto y septiembre. ¿Y por qué insisto con esto? Porque, bueno, que los terneros tengan más o menos un rango de peso similar nos permite facilitar el manejo. No es lo mismo dar de comer a un ternerito de 8 meses que pesa 150 kilos que a un ternero que pesa 200 kilos y tiene la misma edad. Los requerimientos son distintos y las consecuencias posteriores son distintas. Entonces, bueno, es importante, si nos dedicamos a invernar terneros, conocer de dónde provienen, cómo fue su etapa junto a la madre. ¿Por qué digo que es importante conocer la etapa junto a la madre? Porque, bueno, hace algunos años se empezó a investigar más fuertemente cuáles son las consecuencias de una restricción en la alimentación del vientre durante la gestación. Esas restricciones, no me voy a explayar mucho ahora porque si no lo vamos a hacer muy largo, pero tienen consecuencias en la formación de músculo después de los terneros. Terneros que comen, que se recrían con el mismo alimento y que se terminan después con el mismo alimento. Hijos de madres que tuvieron deficiencias durante la alimentación en la época de gestación no van a poder responder igual que terneros que comiendo lo mismo, sus madres estuvieron bien alimentadas, no tuvieron restricciones, porque en esa etapa de gestación se definen algunas cuestiones como el número de células y el tamaño de las células musculares. Entonces el desarrollo muscular va a ser distinto. Hace un rato estábamos hablando de cuestiones de lo que es bajo el título de ganadería de precisión. Esto también es precisión porque es ir a atacar el problema desde donde aparece, ¿no? Conocer que puedo tener consecuencias en el engorde de mis terneros si estoy alimentando mal a las madres. Por supuesto que tendrá que ver el ajuste de carga en los campos de secano cuando nos tocan momentos de sequía. Bueno, habrá que evaluar si se usa algún tipo de suplementación estratégica o se baja la carga. También quería mencionar el tema de la edad. Los terneros hijos de vaquillona no suelen tener el mismo desempeño productivo que los hijos de vacas multíparas, porque, bueno, las vaquillonas, y sobre todo de acuerdo a la edad del primer entore, todavía están creciendo. Pensemos en vaquillonas que entraron a servicio en 15 meses, están desarrollando ellas y están gestando un ternero que va a ser más liviano al nacimiento y después va a arrastrar el resto de su vida un poco más, un peso más bajo que un ternero de una vaca de segunda, tercera aparición o más. Pero bueno, eso es, se puede con manejo diferencial en la alimentación, alguna estrategia especial con los hijos de vaquillona, como puede ser lo que se hace en este campo del destete precoz o el destete anticipado, me permite aliviar alguna falencia que pueda tener ese ternero y sobre todo aliviar a la madre para que continúe su crecimiento y se vuelva a preñar rápidamente. Eficiencia de conversión, hoy también lo mencionó Julián. Este es un aspecto que tenemos que tener en cuenta en la recría. En la recría vale la pena invertir en gastar un manguito más en alimento o producir en el mismo establecimiento algún alimento más, porque el ternero que se está recriando es la categoría más eficiente en lo que corresponde a convertir alimento en carne. Necesita menos kilos de alimento para ganar 1 kilo de peso vivo.
Entonces vale la pena preocuparse, más allá de que, porque para que tenga un buen desarrollo, en que sea alimento de calidad, en invertir en esa etapa, porque las van a poder aprovechar. Brevemente, esto es un esquema de cómo es el crecimiento, el orden del crecimiento de los tejidos. Esta sería la etapa prenatal, donde tenemos el mayor desarrollo del sistema nervioso central. A medida que el ternero, después del nacimiento, crece, continúa desarrollando el tejido óseo y el tejido muscular, y más tardíamente acumula grasas. Las vaquillonas, cuando están arriba de los 280, 300 kilos, es en la época donde ya están gordas, porque ya acumularon grasas. En el novillo esa etapa se retrasa un poco. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque nos permite manejar la alimentación. Perdón, me fui para el otro lado. Este esquema de acumulación de tejido muscular y graso, por supuesto, depende, como les decía, del sexo, del genotipo, de cómo fue la alimentación de ese ternero en el vientre, la alimentación de su madre y en el periodo de lactancia, la sanidad, algo que nunca debemos también dejar de tener presente. Un rodeo saneado es un rodeo que responde a la alimentación, a la disponibilidad de nutrientes que le presentemos y al clima. No es lo mismo tener a los terneros con una buena dieta en un corral seco y limpio que en un corral lleno de barro. Eso va a resentir la ganancia de peso. Cuando se nos presenta la situación del destete, debemos decidir cuál va a ser el destino de la tropa, separar machos de hembras y decidir qué vamos a hacer. Un esquema muy simplificado nos dice que si las hembras, nosotros por ejemplo hacemos selección y apartamos las hembras que van a reposición y las que son de descarte que van a ir a engorde. Esas vaquillonas que van a engorde, lo que esperamos es que tengan altas ganancias de peso para que rápidamente completen su ciclo y se engorden. Esto era muy crucial cuando la vaquillona, pasado determinado peso, ya entraba al frigorífico y por más que fuese vaquillona pasaba a categoría vaca solamente por el peso de la media res. Ahora, como el sistema ha virado a calificar la edad por la dentición, este problema ya no lo tenemos más y es realmente un gran avance en lo que es la clasificación de las medias reses. Las hembras que van a reposición, lo que esperamos que durante la recría su ganancia de peso sea moderada, es decir, para poner un número que no supere los 800 gramos. ¿Por qué? Porque no queremos que una vaquillona se engrase anticipadamente, no queremos acelerar su crecimiento, queremos que crezca, que exprese su potencial, pero no que engrase anticipadamente, porque eso tal vez nos traiga consecuencias después en la preñez y en el parto. En los machos también podemos manejar la alimentación de acuerdo a cuál sea el destino del peso final de faena. Algunas alternativas de recría. Ustedes en el material que recibieron van a ver algunos ejemplos de dietas que están formuladas con heno de distintas calidades. Ahí lo que podemos remarcar como importante es que con henos de diferentes calidades podemos cambiar el resultado productivo de la alimentación. Si a un heno de inferior calidad, por ejemplo, se le entrega a los terneros picado, la ganancia de peso mejora porque aumenta la tasa de pasaje. Digamos, el tiempo que el pasto permanece dentro del rumen es menor, que el pasto rápidamente desaloja el sistema digestivo, el animal vuelve a ingerir y con eso va juntando mayor cantidad de nutrientes. Y es una estrategia. Siempre nosotros deberíamos estimar o conocer con valores de tabla o los valores que están publicados más o menos cuál es la calidad del alimento que estamos utilizando para poder pensar en qué es lo que nos falta. Recordemos que el ternero de recría está en la etapa de mayor acumulación de tejido muscular y básicamente lo que buscamos es que sean dietas a las cuales no le falte proteína. Entonces debemos asegurarnos que lo que le estamos dando tenga proteína o la forma de consumo nos permita asegurar la cantidad de proteína.
Otra forma de alimentación de los terneros de recría, que es muy utilizada, es incluso lo que van a ver en un rato en la estación, es el uso de silajes. También tienen en el material algunos ejemplos donde vemos que, de acuerdo a cuál sea la calidad del silaje, va a ser el resultado. Hay trabajos que hicimos hace algunos años comparando dietas con prácticamente la misma cantidad de silo de maíz versus un silo de sorgo que se realizó con el cultivo pasado. El cultivo estaba seco, muy fibroso, con muy baja calidad. Entonces, la diferencia de consumir un silo de maíz hecho en el momento oportuno fue diferente al el desempeño de los terneros cuando consumieron el silo de sorgo pasado. No quiero decir que no se vayan con la idea de que el silo de sorgo es malo. El silo de sorgo es un muy buen alimento, pero no debemos dejarlo pasar. Lo mismo nos ocurriría con el maíz. Si dejamos pasar el cultivo, la calidad se desmerece. Por supuesto que el silaje difícilmente va a ser la totalidad o lo único que consuman nuestros terneros, porque si es lo único que le damos, una de las mayores deficiencias de los silajes es la cantidad de proteína, o sea que vamos a estar en una dieta completamente deficiente. Los terneros van a ganar muy poco peso y la recría va a ser mala, lo cual repercute el engorde posterior. Entonces, al silaje de maíz lo podemos utilizar de maíz o de sorgo lo podemos utilizar en diferentes proporciones, pero siempre habrá que evaluar si es necesaria la adición de grano y, por supuesto, no olvidar la adición de una fuente de proteína. Soja, girasol, un núcleo comercial, lo que podamos adquirir, pero tiene que estar presente. Otros trabajos que también quería comentarles y también lo tienen, se repite un poco en la misma cuestión cuando utilizamos henos en un corral o cuando los terneros acceden al pastoreo de un verdeo. Un verdeo que todavía no está granado, un verdeo bien verde, por ejemplo. Eso nos puede ocurrir tanto en el bajo riego como en el secano. Hay muchos trabajos, algunos los realizamos en la experimental, pero bueno, en todo el país, donde está bastante bien demostrado que la cantidad de grano que se adiciona no es azarosa. Hay un límite a la cantidad de grano que podemos agregar a un verdeo o a un heno para que mejore su aprovechamiento. Más en detalle lo tienen en el material. Bueno, lo que les decía, siempre, cualquiera sea la dieta en los terneros, el nutriente crucial es la proteína y deberá evaluarse cuál es el que vamos a utilizar. En general, lo que mejor resultado da con los terneros y después también en la calidad de la carne es utilizar fuentes de proteína provenientes de proteína que llamamos proteína verdadera, como el pellet de girasol o soja, pero hay otras alternativas que también se puede utilizar. Quiero hacer la salvedad con la urea. La urea es un alimento que se puede usar, un elemento que se puede usar como alimento, pero hay que tener muchas precauciones con las cantidades y no se pueden usar en terneros chicos. Nunca podríamos usar urea en un destete anticipado, por ejemplo. Otros factores a considerar. Hay numerosos trabajos que han demostrado que un ternero que recibió previo al destete algún tipo de suplementación, después se va a adaptar mejor a un corral, a una suplementación a corral o a una suplementación en pastoreo. Su sistema digestivo va a estar mejor adaptado y además conocen lo que es comer en un comedero, o sea que es una herramienta que es útil. Y siempre decimos que también sería bueno que el productor le dé valor a esa herramienta de dar de comer para que el comprador, el invernador, lo valore y lo pague mejor. Hay muchos trabajos también de suplementación discontinua, dar de comer, por ejemplo, cada 3 días la misma cantidad sumando el alimento. Por ejemplo, si estamos en una ración de 1 kilo por día, dar cada 3 días 3 kilos juntos, o dar de comer de lunes a viernes y sábado y domingo solamente acceso al campo, sumando de lunes a viernes lo que deberían comer durante toda la semana. Hay trabajos con distintos resultados, pero en general son estrategias que mejoran la situación de no dar de comer en ningún momento cuando tenemos terneros de recría y el pasto escasea o es baja la calidad.
y los nuevos cultivos. Después Verónica les va a ampliar un poquito más, pero bueno, también estamos trabajando sobre el cultivo de remolacha como un factor de crecimiento energético. Bueno, me apuré al final, pero no quiero quitarle espacio a los chicos. Muchísimas gracias.